Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a repasar, como no, una vez más las novedades más geniales del mes de julio, que la verdad es que han traído una batería de novedades muy interesantes. Ha habido mucha reedición, ha habido muchas cosas que me han sorprendido de manera genérica por primera vez, y la verdad es que, sinceramente estoy tan emocionado por traerlas esta vez que no voy a darle más dilatación a esto. Vamos con el vídeo directamente de las novedades más geniales para este caluroso mes de julio, que Dios mío, ahora mismo me estoy cociendo, o sea, de que dentro vídeo. Vale, gente, vamos a comenzar la batería de novedades hablando de un título que la verdad es que yo he postergado demasiado tiempo el hecho de leerlo, y que sin duda es una de esas obras de culto, aunque tiene un nicho bastante reducido. Pero ¿qué queréis que os diga? Siendo yo un fan de las películas de Tarantino, ¿cómo voy a perder un cómic que es 100% esto? Aunque sinceramente también es una historia que, por supuesto, no tendría nada que envidiarle a grandes clásicos de las historias de samuráis, como por ejemplo La Espada del Inmortal, Rurouni Kenshin, Vagabond, porque sin ninguna duda Afro Samurai es también toda una leyenda dentro del mundo del manga de samuráis, y que por supuesto nos llega con una edición integral la más de chula, y que por supuesto esta vez no me he podido resistir a hacerme con ella. Esta historia nos explica cómo Afro es un joven niño quien ve el asesinato de su padre, un mítico y poderosísimo samurái que tenía en sus manos la cinta del número 1, siendo este el samurái más poderoso de todos los tiempos, hasta que es tristemente asesinado por el que tiene la cinta del número 2. Pasando varios años desde este terrible suceso, Afro decide, después de haber conseguido la cinta del número 2, intentar desafiar al número 1 para poder vengar no solo a su padre, sino convertirse en el samurái más poderoso, en lo que sería un viaje lleno de venganza, lleno de traición, lleno de cada momento que sin duda alguna os hará amar esta genial obra, que sobre todo es puramente pulp. Es que sinceramente, gente, esta historia era algo que me había perdido durante muchísimo tiempo y que he amado, la verdad. Es que, a ver, sinceramente no te cuenta nada del otro mundo a nivel de esto de desarrollo, porque verdaderamente es la típica historia de venganza y asesinatos, pero es que lo gozas de una manera tan fantástica, y llega a momentos de ser tan surrealista, tan pulp, como una película buena de Tarantino, que sin ninguna duda lo adoras. Es que Afro Samurai me parece algo tan único y brillante que es que me da rabia no haberlo conocido desde antes, la verdad. Y sinceramente esta nueva edición integral es muy chula, la verdad. Me gusta mucho que se hayan integrado los dos tomos en ella, y la verdad es que es una pasada. Yo creo que no tengo ningún remedio de que recomendaros esto como una fiel recomendación, porque sin ninguna duda, si te gustan las samuráis, si te gustan las películas de Tarantino y te encanta sobre todo una historia de venganza, con sangre, con ese toque cineasta tan chulo de las películas samuráis clásicas, yo te recomiendo esta obra porque te va a explotar la cabeza, créeme. Vale, gente, ahora seguimos con Panini, por supuesto, porque ahora vamos a hablar de otra serie que se une a mis estanterías, aunque esta vez de forma más permanente y no tan fugaz como la edición integral que os acabo de enseñar. Porque esta vez tenemos que hablar de un título que a mí personalmente me ha causado opiniones bastante divididas, porque es una obra muy extraña. Tiene que ver con terror, tiene toques de humor y tiene cosillas que sinceramente dan más rollete, porque sinceramente Dark Gathering es una de esas historias que tiene cosas que me han gustado y cosas que te dan un poco para atrás, pero creo que es lo suficientemente curiosa como para que siga unos cuantos tomos. Esta historia nos explica cómo Keitaro es un joven que tiene una habilidad sobrenatural para captar espíritus y toda clase de entes malévolos, pero quien ha decidido reprimirla por el único motivo de que uno de estos incidentes acabó trágicamente en algo que marcó la vida de su mejor amiga de la infancia. Sin embargo, nuestro protagonista volverá a relacionarse con el mundo paranormal en el momento en el que decida dar clases particulares a la pequeña genio conocida como Yayoi, una chica que también, por supuesto, tiene esta conexión con el mundo sobrenatural, pero quien está obsesionada por ella por el único motivo de que evidentemente el mundo paranormal es algo que la atrae a ella fascinantemente, y que por supuesto obligará a su profesor a acompañarla a toda clase de sitios donde se rumorea que existen entes paranormales y otra clase de
criaturas malévolas que, por supuesto, estos van a intentar dar caza en todo momento para cumplir una promesa que Yayoi hizo en el pasado. Lo que os puedo decir de esta historia, gente, es que es rara de narices. A ver, lo que tengo claro es que es una historia que funciona muy bien con lo sobrenatural. Sobre todo me gusta mucho porque juega con esas típicas leyendas urbanas, con cosas inexplicables que pasan en sitios aislados o que a lo mejor, yo que sé, que te recuerdan esa típica historia que te cuenta un amigo o una amiga, una típica historia que a lo mejor compartirías en una hoguera de verano. Y la verdad es que es macabra y muy maravillosa por eso. Sin embargo, su coprotagonista Yayoi me da un mal rollo que te cagas. Es esa típica niña inquieta, rara, que por supuesto, a pesar de que vea espíritus, te está obsesionada por ellos, por algo que tiene que ver con su pasado y que ya lo veréis a lo largo de este tomo. Pero es una dupla muy extraña, la verdad, la de esta pareja. No sé cómo funcionará esta serie. Tiene momentos bastante macabros y perturbadores. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor luego tiene su hilo y su sustancia. Pero de momento este primer tomo me ha dejado ahí un poco como... Está bien, pero... habrá que ver cómo evoluciona, o sea que vamos a seguir con esta historia a ver qué nos separa. Pero por supuesto con otra serie que por supuestísimo vamos a seguir al día, a pesar de que ha habido noticias un poquillo tristes de esta historia, es por supuesto My Dress Up Darling, Sexy Cosplay Doll, Sonobusuke wa Koizuru, como la queréis llamar, pero yo la llamo sinceramente maravillosa, de verdad. Es que esta historia me llena siempre el corazón de cada sentimiento tan bonito y puro. Y la verdad es que en este tomo, ¡guau!, se ha dado una de esas situaciones que yo adoro a muerte. Ya que, aparte de, por supuesto, de seguir con la trama del cosplay grupal que Mari quería hacer, en este capítulo se nos dará una situación totalmente inesperada. Y es el hecho de ver que Goyo acaba en casa de Mari sin la posibilidad de volver a su casa. Y evidentemente esto será malinterpretado por nuestro protagonista, que se imaginará que, por supuesto, ha llegado el momento para estar con Goyo de manera más íntima y veréis que se desarrolla una situación la mar de divertida y curiosa que la verdad es que a mí me ha encantado muchísimo. Estas situaciones la verdad es que son el pan de cada día de esta obra, pero amiga que os diga. Siento debilidad por estos dos personajes, me encantan y por supuestísimo Sexy Cosplay Doll sigue siendo algo que no me hace falta reflexionar más de ella. Es una recomendación a ciegas de este canal y por supuesto algo que me encanta recomendaros entrega tras entrega. Vale gente, como ya hemos acabado con Panini, es momento de que pasemos a FC y esta vez para hablar de un título que ya finalmente se acaba con 5 volúmenes, que ha sido una historia de terror bastante única y la verdad es que es algo que he añadido recientemente mucho en mis estanterías, historias de terror que a lo mejor funcionan muy bien dentro del mundo del manga y particularmente ya se la he vendido montones de veces, pero es que este quinto tomo de Shigahime me parece el final perfecto para esta maldita historia que la verdad es que he gozado desde principio a fin. Ya que esta vez finalmente vamos a ver cómo por supuesto Osamu tiene el valor de enfrentarse a Miwako en un enfrentamiento que la verdad es bastante curioso, pero refleja muchísimo la naturaleza de estos vampiros que hemos estado viendo durante toda esta trama. Y la verdad es que es un final tan apoteósico, tan único y tan desesperanzador, la verdad, que te deja con ese, al principio, regustillo de película de terror, de estas que a lo mejor tienen un final abierto, inquietante y paranormal, que eso es la magia, sinceramente, de esta historia. Y lo que te ha dado a reflexionar durante esta historia de cómo evidentemente esto no deja de ser terror, aunque expuesto de una manera bastante curiosa, pero bueno, ahora daré mi reflexión final sobre esto y os explicaré más completamente de lo que más me ha gustado de esta historia. Es que sinceramente, lo que más me ha gustado de esta historia es cómo te venden el concepto de cómo evidentemente pasas de convertirte en un humano a tener esta lucha interna por lo que te has convertido ahora, es decir, en este caso un vampiro. Y es fascinante el ver cómo el protagonista, que es Osamu, se ha ido transformando poquitillo a poco en esto y de cómo inevitablemente también el conseguir la inmortalidad paralelamente también te lleva a llevar una vida desgraciada y esto particularmente se aplica a todos los personajes de esta historia y sinceramente ese final te lo refleja tan a la perfección y queda tan bien en el contexto de esta obra que queda cerrada magníficamente con solo 5 volúmenes. Sin duda alguna, Shigahime es una historia que a mí me ha gustado mucho dentro del terror del manga y una fiel de recomendación de este humilde servidor porque sin duda alguna si os gustan los vampiros y queréis verlos de forma más atroz y por supuestísimo también
con tonecillos de terror, paranormal y psicológico tan bien hilados, os recomiendo esta obra, pero vamos, como que me llamo Frankenstein. Y ahora tenemos que pasar a Fandogamia para hablar de un título único, de un tomo solo, evidentemente, y la verdad es que este mes han venido pequeñas joyitas que la verdad es que me encanta mucho recomendar, porque sin ninguna duda, si yo no trajera esto al canal, sin ninguna duda, sentiría que a lo mejor se pierde esto un poquitillo en el catálogo editorial, sobre todo en los meses tan conflictivos, pero bueno, ¿por qué no hablaros, por supuestísimo, de Killer Queen, la verdad? Un recopilatorio de historias tan único y paradójico que a mí, ¿qué queréis que os diga? Me enamora. Ya que Killer Queen es en realidad un recopilatorio de historias creado por Aguri Ojue para la revista Harta Comics y por supuesto nos da a ver, por así decirlo, historias ambientadas en América, en Centro Europa y Asia, donde se nos cuenta una dispersidad de historias y relatos basados en diferentes etapas históricas de estos países, pero también todas ellas involucradas a lo mejor en ciertos aspectos donde cambian un poquitillo la historia, donde se relacionan elementos fantásticos, donde a lo mejor la historia está protagonizada por protagonistas femeninos que por supuesto luchan por la supremacía en este lugar, y la verdad es que es un recopilatorio tan chulo y tan maravilloso que sin duda alguna me ha enamorado por completo y me ha puesto a Aguri Ojue en el panorama del mundo del manga, porque yo era un total desconocido de su trabajo. Sin duda Killer Queen es una de estas historias que es totalmente recomendable para cualquiera, la verdad. Creo que es un buen punto para que alguien que le gusta el manga histórico pueda entrar en ella, porque aquí tienes de todo. Tiene historias de gángsters, tiene historias basadas en la Segunda Guerra Mundial, en la historia, por ejemplo, del barrio de Kowloon, que por supuesto también he traído muchas veces con Kowloon Generate Romance. Tiene de todo. Pero si encima también le mezclas ese componente fantástico tan único y genial que a lo mejor podría desentonar un poco, te dan historias increíblemente geniales. Historias de venganza, historias de superación, historias de mejorar tu vida, y es esa variedad de historias y de tramas lo que me ha enamorado sin duda alguna de esta pequeña joya que os recomiendo sin ningún tipo de duda. Y ahora tenemos que pasar a Norma para hablar de una historia que por supuesto llevaba mucho tiempo sin hablaros de ella, porque la verdad es que estaba esperando que se recuperaran varios tomos de esta saga para ver cómo evolucionaba. Y por eso mismo no sale de 17, pero ahora es mi obligación, y porque no me aguanto más, de hablar del tomo 18 de Eden Zero, que sin ninguna duda me parece fantástico, gente, la verdad, porque en este tomo Mashima nos juega con algo muy en concreto, que son las líneas paralelas, que se nos cuenta a lo mejor futuros distópicos, futuros donde evidentemente Rebecca y sus compañeros han acabado increíblemente mal, de que evidentemente existe una causalidad, que por fin se rompe un tabú, que la verdad es que me hacía mucha rabia de las historias, de este tipo de historias, por el hecho de que por qué dos personajes no pueden tener un poder similar o muy parecido, y aquí en este tomo sí que se nos regala esto a la par de, por supuesto, otros combates, algunos la mar de curiosos y tétricos y otros la verdad es que bastante épicos. Sin duda alguna Eden Zero vuelve a ser el apogeo de Mashima en todo su esplendor. Me gusta mucho cómo Mashima vuelve a estar a la carga de historias y de combates aférrimos. ¿Y qué queréis que os diga? Teniendo de demostrar que este tomo, el ver a Rebecca disfrazada de conejita Playboy, pues a mí ya me ha ganado. ¿Qué queréis que os diga? Y ahora nos toca seguir con Norma Editorial para hablar de, cómo no, de uno de esos mangas que por supuesto yo he alucinado con ellos, que no tardé nada en ponerme al día, porque por supuesto Heavenly Delusion es que es metareferencia a la enésima potencia, de verdad, gente, os lo garantizo. Es que tienes que estar hiper atento para no perderte cada uno de los malditos guiños que este autor crea durante toda la trama, pero es que son tan geniales que por supuesto os animo a mirarlos con lupa. Ya que en este tomo vamos a ver cómo Maru y Kiruko, por supuesto, siguen avanzando hasta el instituto de Nara, donde por supuesto se halla la institución Takahara, donde se supone que es el Edén que nuestros protagonistas están buscando. Sin embargo, durante este viaje, poco a poco iremos viendo más sobre el pasado evidente del instituto Takahara, de ver cómo por supuesto estos personajes han habilitado en este sitio, pero poco a poco vamos a ver cómo han crecido, cómo han pasado los años para ellos y cómo inevitablemente estos se van a enfrentar, por supuestísimo, a las consecuencias de sus tramas, de su historia, de cómo se han criado y de cómo poco a poco Kiruko y Maru se van a ir acercando poquito a poco a estos niños y de cómo han crecido y las consecuencias que le va a llevar ese crecimiento. Es que la única rabia que me da de los tomos de Heavenly Delusion es que no puedo explicaros demasiado de ellos porque hay tanta cosa, tanto guiño y tanto spoiler
que es muy difícil de analizarlos. Pero sin duda alguna, si habéis seguido la historia hasta este punto, si habéis conectado con los personajes y sin ninguna duda os habéis quedado más o menos con cada uno de ellos, vais a descubrir cada guiño, cada perla, cada cosa que vais a alucinar. Heavy Resolution me sigue pareciendo una maldita maravilla y por supuesto os la recomiendo encarecidamente. Pero bueno, va gente, ya, ¿para qué alargarlo más? Y ya tenemos que hablar por supuestísimo de el mejor tomo que se ha publicado durante este mes y por supuesto se lo tengo que conceder a Planeta Comic para... Pues es que es una evidencia, gente. Si el día de hoy esta historia está en boca de todos y por supuestísimo no me esperaba que finalmente llegáramos a estar tan a la par con Japón, porque por supuestísimo One Piece... Es que a pesar de que ya tenga más tomos que la madre que lo parió, es que sin duda yo sigo disfrutando de esta maldita historia. Y finalmente con este tomo tenemos la conclusión de la saga de Wano. Por fin vemos como Luffy, tras los 20 años de esclavitud de Kaido, por supuesto se enfrenta a él en esta batalla final para decidir el futuro del país. Y cómo no, vamos a seguir la libertad de este pueblo. Pero, por supuesto, a partir de este suceso habrán consecuencias dramáticas para todo el mundo de One Piece y sobre todo para nuestro capitán, quien tendrá que afrontar un nuevo e inesperado destino que pronto marcará su viaje hasta convertirse en rey de los piratas. Sin duda alguna, One Piece ha culminado la saga de Wano de manera fantástica en una obra kabuki espectacular de 3 actos maravillosos que ha durado bastante, se ha dilatado bastante. No puedo negar de que Wano se ha convertido en una de mis sagas favoritas de One Piece, aunque no la mejor, gente. Eso os lo puedo garantizar. Y en fin, gente, hasta aquí el repaso a las novedades del mes de julio. La verdad es que, como veis, estamos teniendo una batería bastante variadita, sobre todo entre samuráis. Son cosas sobrenaturales y cosas que, por supuesto, te hacen petar la cabeza y el corazón. Dicho todo esto, pues por supuesto, os animo a que si os ha gustado este vídeo, pues por favor, me dejéis un buen like en él, porque sabéis que eso siempre me motiva para traeros la batería de novedades más fresquita a este canal, que compartáis este vídeo con amigos, familiares, conocidos que os gusta el mundo del manga y que quieran saber qué obras me he leído durante este mes. Y también, por supuesto, que te suscribas a este canal, porque nunca está de más tener más subs y la verdad es que poco a poco estamos creando una comunidad maravillosa y que me gustaría que se basara sobre todo en el respeto y en la forma de decir las cosas bien, no con insultos y amenazas, por favor, porque eso no es el tipo de comunidad que yo quiero. Y también, por supuestísimo, ya que estás, déjame en comentarios también qué te han parecido estas lecturas, qué obras a lo mejor me habré dejado en el tintero, porque me puedo haber dejado en el tintero muchas obras de la madre interesantes, pero es que a veces no me da la vida, gente, lo siento mucho, pero a veces es así. Dicho todo esto, pues ya solo me queda recordar lo más básico y típico y tópico que me queda siempre decir al acabar todos mis vídeos. Quiero recordarte que mi nombre es Frankie Infantes, que estáis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.